Bueno, compartíamos con los pastores de que nosotros en el cuerpo de Cristo nunca somos visita, la casa es una, Jesús es la casa, Cristo es la casa. Él dijo, destruyan el templo, en 3 días lo voy a reedificar. La palabra decía que hablaba de Él. Él dijo, a partir de ahora no van a tener que ir ni a un monte, ni a una ciudad, ni a un edificio. A partir de ahora el lugar de encuentro con el Padre soy yo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la casa, soy el templo, habitamos en Él, somos miembros de su cuerpo. Así que Él nos reunió. No hicimos nada para estar ahí. Es pura gracia. Así que lo que hacemos hoy es celebrar esta realidad eterna. Y Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de la escasa vocación, amados. Dios nos libre de las escasas lágrimas por los perdidos. Que lo logren nosotros por su infinita gloria y por el progreso del Evangelio en todas las naciones. Es necesario que comamos de un mismo pan para hacer un mismo cuerpo y expresarle en la manera en que Él diseñó desde antes de todos los tiempos, ¿no? Así que voy a pedirles que estén muy atentos. Estamos en casa, así que el que esté distraído le hago una pregunta, ¿o no? Ok, genial. Lo primero que voy a decir, voy a repasar algunos conceptos muy rápidos acerca de cosas que ustedes ya saben, pero nos va a permitir a nosotros poder ordenar un poco el pensamiento acerca de lo que Dios tiene para decirnos esta mañana. Lo primero que hay que distinguir es la gran diferencia que hay entre la Escritura y la palabra de Dios, ¿no? Eso es bien importante. Por revelación divina nosotros sabemos que la palabra es Cristo, ¿o no? La palabra, ¿no es cierto? El verbo se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Y el Señor, ese verbo encarnado, lo que le dice a los escribas y fariseos es, toda la Escritura habla de mí. Toda la Escritura. El escritor de Hebreo dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, el poder de su palabra, la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Cristo. O sea que Cristo desde la primera expresión, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Él ya estaba ahí. Todo fue creado por el poder de su palabra, la palabra era Él y todo fue creado en Él, por Él y para Él, ¿no? O sea, cuando uno lee las Escrituras en el Antiguo Testamento, uno tiene que saber que el arca de Noé no habla de la familia de Noé, no habla de un barco. ¿De quién está hablando? De Cristo. Lo que transportaba no era la familia de Noé, estaba transportando una simiente divina, que es a la que nosotros pertenecemos hoy. Amén. O sea que cuando Dios, para que todo fuera creado, Dios dijo una palabra, y esa palabra es, ¿qué es? Cristo. Y después dice el escritor, si entiende esta cuestión, ¿no? Nosotros, ¿saben dónde Dios hizo toda la creación? Yo digo, nosotros tenemos muchos antropomorfismos en nosotros, ¿no? Porque necesitamos a veces entender aquello que solo se entiende por revelación divina. Entonces decimos cosas como la mano de Dios. Pero Dios no tiene manos, es espíritu. Pero es una manera de poder entender, eso es lo que se llama prosopopeya, ¿no? Que es cuando uno, es un lenguaje literario dentro de las Escrituras que nos permite entender a la manera nuestra aquello que es indescifrable para la mente del hombre natural,
¿verdad? Todo lo que Dios creó, ¿sabe dónde lo creó? Acá, en Él. O sea que todo lo creado tiene su propia sustancia, tiene su propio ADN, es un genoma, y es para expresarlo a Él, para mostrarlo a Él, para darlo a conocer a Él. Todo fue creado con un solo propósito, de principio a fin, desde la primera expresión de sí mismo hasta la última. Todo lo que Dios hizo fue para su propia gloria. Y cuando uno agarra las Escrituras, cuando uno entiende esto y después lee todas las Escrituras, principio y fin, se da cuenta que siempre dice lo mismo y nunca dice otra cosa. Fuimos creados para su gloria, para disfrutar, para deleitarnos y para expresar su gloria. Y cuando uno se pregunta entonces, ¿qué es la gloria de Dios? ¿No? Porque, ¿qué queremos decir nosotros cuando decimos te doy gloria, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es la gloria de Dios? Bueno, según las Escrituras, la gloria de Dios es la expresión de sí mismo. Todos los atributos de Dios manifestados, la manifestación de todos sus atributos expresan su propia gloria. Cuando la expresión del Padre, la palabra, se encarnó, habitó entre nosotros, que vimos su gloria. Ahora, esto de que fuimos creados en Él, por Él y para Él, ¿no? Esto es interesante porque Dios no es para nosotros. O sea que nosotros fuimos creados, ¿no? Eso pone en órbita todas las cosas. Y esa gloria en donde está la plenitud de vida, en donde está todo, el hombre lo menospreció. ¿Y qué le pasó? ¿Fue destituido de dónde? De la gloria de Dios. ¿Saben? Así que ahora hay un hombre que como Dios es el todo, ahora no tiene nada, como Dios es la vida, ahora está muerto, ¿no es cierto? La expresión del hombre destituido de la gloria de Dios es la de un hombre que no puede conocer a Dios, porque su espíritu está muerto, desconectado de Dios, que es espíritu. Espíritu vivificante, espíritu de vida, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo resuelve esto Dios? Bueno, Dios diseña una forma de llegar a Él a través de tipos, sombras, figuras del único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo. Pero Cristo no había venido, no había sido encarnado, ¿no? Así que pone figuras, tipos, sombras de aquel que iba a venir. Así que Dios le hablaba a los ungidos, a las figuras de Cristo, que eran los profetas, reyes y sacerdotes, ¿no es cierto? Le hablaba a ellos y eso bajaban la voz al pueblo. ¿Está bien? Así que el escritor de Hebreos explica esto diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres en otro tiempo, perdón, ¿por quién? Por los profetas. Ahora en este tiempo, ¿por quién habla? Porque eso eran una sombra, era una figura, era una foto, ¿no? Una foto de Cristo, pero ahora vino la persona, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué motivo? Ustedes imagínense una chica que está enamorada de su bien amado y ora y mira su retrato y sueña con el día en que lo va a ver y se entera que vino a la ciudad, lo va a ver y él se acerca a ella y ella dice, no, prefiero la foto. ¿Por qué motivo uno preferiría la foto antes que la persona? Hay muchos motivos. La foto no come. ¿No? No te dice lo que tenés que hacer.
La persona que está en la foto yo me la puedo imaginar como a mí me gusta. Puedo hacérmela a mi imagen. Escuchen, porque en esto radica el problema de la iglesia. Dios no es como lo imaginamos. Y para saber cómo Él es, hay que conocerlo. Y para conocerlo, tengo que pasar por una cruz. Porque nadie le conoce. Nadie le conoce a menos que sea crucificado, muerto, sepultado y resucitado juntamente con Él. Y Jesús habla de algo sustancial en relación a esto, porque Él dice, en aquel día, muchos, en el capítulo 7 de Mateo, me dirán, te servimos toda la vida, ¿no? Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, pero la respuesta de Jesús está en el eje gravitacional de todo el Evangelio. Esto no es un concepto más, no es un versículo más en la Biblia. Él dice, nunca los conocí. ¿Sabes lo que quiere decir? Miren, muchas cosas quiere decir ese pasaje. Primero, que las señales de sobrenaturalidad no es una señal de aprobación de Dios. Pero lo más importante es que lo único que va a contar a la hora de estar cara a cara con Él es si somos conocidos por Dios. No es cualquier cosa. Y entonces cuando uno entra a las cartas apostólicas, se da cuenta de principio a fin que todo refiere al conocimiento y a ninguna otra cosa. Y que no hay transformación posible a menos que les conozcamos. Y entonces dice, no tomen la forma de este mundo. Yo les doy una mente que es la única, la mente de Cristo. ¿Saben cómo tenemos la mente de Cristo? Cuando somos trasladados a Él, al reino de su amado Hijo. ¿No es cierto? O sea, ustedes, supongo que esto es algo que lo conocen bien, que lo tienen bien digerido, pero déjenme darles algunas imágenes. Jesús vino, estuvo entre nosotros en carne y hueso. Murió, resucitó, fue al Padre, fue glorificado y vuelve impartiéndose en vida en un nuevo cuerpo espiritual que es la iglesia, del cual Él es la cabeza. O sea que todo lo que está en el cuerpo de Cristo tiene la mente de Cristo. Y Pablo dice, y vosotros tenéis la mente de Cristo. O sea, esto es un hecho. Por más que yo siga operando en mis razonamientos, lo que quiero decir es esto. Ustedes pueden ordenar lo que yo estoy diciendo, pero no van a poder ver a Cristo, a menos que el Espíritu Santo le esté revelando a través de la mente de Cristo la palabra. Pues la palabra es una persona, es Cristo. Entonces, yo tengo que entender que esa mente, que es la mente de Cristo, que es la única que puede escuchar y hacer tangible todo lo que el Padre dice, me permita conocerle. Ese conocimiento produce un entendimiento y yo soy transformado por medio de la renovación de ese entendimiento. Si no, no hay transformación posible. ¿No? Ahora, yo le digo esto, miren. Ustedes saben que la eternidad de Dios no es algo que dure mucho. La eternidad es un eterno presente. No cursa tiempo y espacio. Dios gobierna sobre el tiempo y espacio, pero no habita tiempo y espacio. Él es eterno. Y para poder hacernos parte de un propósito eterno, para darnos vida eterna, nos tuvo que eternizar. Y la manera de hacerlo fue colocándonos en Él. Nos hizo parte de su cuerpo. ¿No es cierto? Ahora, en la eternidad de Dios y por su buena voluntad, Dios hace la creación. En medio de la creación pone al hombre
el hombre menosprecia la gloria de Dios, es destituido, pero después viene Cristo. El punto es este: a partir de Cristo, ¿nuestra vida mejora? Ningún amén, ningún sí. No mejora en absoluto. En absoluto. Dios pone a ese hombre en una cruz. Toda su vida, todo lo que él creía tener, todo lo que quería, a partir de ese momento, muere. El Evangelio es una nueva creación. Olvídate, si crees que te va a mejorar la vida, estás en el horno. Fuiste al líder equivocado. El Evangelio es una nueva creación. Dios pone al viejo hombre en una cruz. Y hay un nuevo nacimiento. Esta es la gran noticia. Lo que dice el Señor, el hacha está puesta en la raíz. ¿Sí entiende eso o no? Suponete que vos venís como una plantita toda chueca, toda cachuza, todo por la vida, ¿no es cierto?, que llevaste, y venís a Dios con la idea de que Él te abone, te riegue y salgas como una plantita, ¿no es cierto?, un poquito más fuerte, más frondosa. La gran noticia del Evangelio es que Dios no hace eso. ¿Qué hace? Agarra un hacha y la corta porque de tu antigua naturaleza no tiene que dar, y pone una nueva simiente divina, con otra naturaleza eterna. Es donde está lo que se perdió en el Edén, la vida de Dios, y en Él todas las cosas. Y a menos que yo no entienda esta realidad, porque, escuchen, en esto está la revelación del Evangelio, la gran noticia de Dios, que es Cristo mismo. Es que Dios no vino a ayudarme, lo resuelve en una cruz, me mata, para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Pablo dice: mi estado permanente es estar crucificado juntamente con Cristo, para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. ¿No? Es genial. Nada depende de nosotros, no hay méritos personales. El Evangelio depende de los méritos de Cristo. Todo es gracia. En esa plenitud de vida y de esa plenitud de vida tomamos todos gracia sobre gracia. Amén. Así que cuando yo comprendo esto es interesante, porque dice: pero en los postreros tiempos Dios habla por el Hijo, solo por el Hijo, ¿no es cierto? Pero el original es tan interesante porque dice: Dios habla Hijo. No dice que habla por el Hijo, dice Dios habla Hijo. Dios no habló nunca otra cosa que no sea Hijo. De hecho, los antiguos no podían conocer a Cristo, pero todo lo que el Padre hablaba era Hijo. Y le dice a los escribas y fariseos: ustedes hablan la Escritura, de hecho le enseñan las Escrituras a todo el pueblo, nadie las conoce mejor que ustedes, nadie sirve a Dios más eficientemente que ustedes, pero ustedes están muertos. Toda la Escritura habla de mí, ahora yo estoy parado frente a ustedes y ustedes no me conocen. O sea que podemos tener iglesias completamente bíblicas y muertas. Podemos servir a Dios durante toda una vida y que Dios no nos conozca. Y la palabra que utiliza ahí para conocimiento es la misma palabra que utiliza cuando dice que José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. Es cuando nos hacemos con Él uno. A partir del momento que nos hacemos uno con Él, con la primera semilla de mostaza de fe comienza un proceso de conocimiento, de modelación a la imagen de su Hijo. Y es esa medida de conocimiento lo que va a determinar la medida de salvación, la medida de redención, la medida de expresión de vida en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Si vos conoces a Cristo el 1%, ¿cuánto le vas a disfrutar? Solamente. O sea que podemos vivir toda la vida siendo cristianos inmaduros. O sea, ¿alguien puede estar en Cristo y romper su matrimonio? Claro. ¿Puede estar en Cristo y perder su familia? Claro. El cristiano puede tener todo lo que quiere.
Pero si está crucificado con Cristo va a tener todo lo que Dios quiere. Porque todo en Él fue salvado. Solo tu desconocimiento, tu inmadurez, hace que todo aquello que Dios te concedió desde la eternidad, vos lo pierdas. La inmadurez es tan cara casi como la incredulidad, amados. Es bien seria, bien cara. Bien cara. Fuimos llamados a conocerle y a darle a conocer. Para eso fuimos creados. Amén. Así que me gustaría poder explicar una expresión que para mí es crucial en el progreso del Evangelio. Sabemos que le pertenecemos a Él y hablamos, digamos, sí saben que nosotros fuimos colocados en Él, ¿no es cierto? Somos miembros de su cuerpo, pero en general la iglesia no se expresa porque no termina de comprender quiénes somos en Cristo, quién es Cristo en nosotros. ¿No? Entonces, sí lo sabemos, pero no lo vivimos ni lo expresamos como tal. ¿No? Entonces, cuando uno empieza a hacer determinadas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿alguna vez ustedes le pidieron paciencia a Dios? La verdad. ¿A qué no saben? Si ustedes saben que Cristo en nosotros es un misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos, ¿no? O sea que, miren, si ustedes piensan, digo, ¿cuál será el primer cielo? Tal vez el que vemos, ¿no? Por dónde andan los aviones o no, más o menos, supongamos. Ahora, yo hice una investigación porque hubo un científico que se llama Salgán de apellido, muy famoso, que él dijo, si ustedes saben, en un metro cúbico de arena hay 10.000 millones de granitos. No le aconsejo que se ponga a contarlos, pero 10.000 millones de granitos de arena. Ahora, ustedes piensen, océanos, desiertos, playas, de todo el mundo. ¿Cuántos granitos de arena hay? Es indescifrable, ¿no es cierto? Lo que es increíble, que la cantidad de estrellas en el universo triplican la cantidad de granitos de arena que hay en todo nuestro bendito planeta. ¿Sabe dónde fue creado eso? Acá. Los cielos no lo pueden contener. Todo está en Dios. Dios contiene el universo. Ahora, el primer cielo, el segundo cielo tal vez sea ese universo indescifrable que todavía el hombre no termina de conocer. Ahora, Pablo es arrebatado al tercer cielo y Dios le revela los planos, le muestra los planos. Y dice, el Señor me revela los planos, me cuenta por primera vez, Dios nunca le había contado a ningún ser creado el motivo por el cual Dios había creado todas las cosas. Se lo cuenta Pablo. Y Pablo dice, yo soy el apóstol escogido para revelar este misterio de su voluntad, el misterio que estuvo oculto de tiempos eternos a la iglesia. Y ese misterio que estuvo oculto de los siglos y las edades es Cristo en nosotros. Esperanza de... ¿Por qué Cristo es la esperanza de gloria? ¿Por qué Cristo en nosotros es la esperanza de gloria? Porque es la única esperanza de ser devuelto a la gloria de la que fuimos destituidos. ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio no es que a partir de ahora tu vida mejora, sino que es ser devueltos ¿a dónde? Al estado. Eso es millonésima veces muchísimo mejor que mejore esta vida miserable, ¿verdad? Sino que nos da un estado de diseño original donde todo se expresa en completa plenitud de vida. No lo podemos ni imaginar, pero todo está ahí, en el Hijo. Y decimos cosas como, por ejemplo, Señor, dame paciencia, ¿no? ¿Por qué decimos eso? Por un solo motivo. No se nos reveló el motivo, ¿no es cierto? O el misterio por el cual
ese misterio que estuvo oculto de tiempos eternos. ¿Cuál es? Cristo en nosotros. ¿No? Vos le pedís paciencia a Dios, pero el fruto del Cristo que está en nosotros es amor, gozo, paz. O sea, ¿qué estás pidiendo? ¿Algo que ya te fue? ¿Y por qué pedís algo que ya te fue dado? Por un solo motivo, no se te... Y el que no sabe, si no sabemos quiénes somos en Cristo, si no conocemos nuestra identidad en Cristo, no podemos actuar como tal. ¿Verdad? Y pedimos cosas que ya nos fueron dadas, y cuando uno pide algo que le fue dado, ¿qué hace? Bueno, pierde el tiempo, básicamente. Si espera un colectivo que ya pasó, ¿qué hace? Perder el tiempo. Estamos pidiendo algo que ya ocurrió en Cristo. ¿No? ¿Cuántos de ustedes le dijeron, Señor, dame fuerzas? ¿A qué no saben por qué le piden fuerza a Dios? Por un solo motivo. No se reveló. No se reveló el misterio que estuvo oculto desde tiempo eterno. El misterio y su voluntad. Cristo en nosotros. ¿No? ¿O no? Sí, mazo. Jesús dijo del Espíritu Santo, dijo Él, no hace nada por sí mismo. Nada. Lo que Él va a hacer es hablarles de mí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, le va a enseñar todas las cosas, le va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. O sea que la labor del Espíritu Santo es revelar a Cristo, es la edificación de la iglesia, ¿no es cierto? Que es Cristo en nosotros, está en las manos del Espíritu Santo. La formación del Hijo en nosotros. Ahora, para formar a Cristo en nosotros, ¿qué hace con nosotros? ¿Nos fortalece o nos pone en una cruz? ¿La cruz te fortalece o te debilita? ¿Y el poder de Dios en dónde se pone de manifiesto? ¿Y dónde se...? En nuestra debilidad. ¿Y por qué le pedí fuerza a Dios? Porque no se reveló quién es Él. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo la obra del Espíritu es debilitarnos, porque cuando nosotros somos débiles, entonces no soy yo poderoso, He-Man, es Cristo el Todopoderoso manifestándose en mí. Porque en Cristo Él es por nosotros. Amén. No peleamos nosotros. Él es por nosotros. Todo ha cambiado. Mire, si hoy está David y Goliat acá, David tiene que ponerle otra mejilla. Estamos en Cristo. Todo ha cambiado. No hay pueblos enemigos. Jesús dijo, Moisés dijo, ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que le roban. Pongan con gozo la otra mejilla. ¿Saben para qué? Para ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Todo ha cambiado. ¿No? Este es el gran problema de traer enseñanza al antiguo pacto al nuevo, ignorando que Cristo murió y resucitó. ¿No es cierto? Tenemos que saber quiénes somos en Cristo. O nunca se lo vamos a poder mostrar al mundo. ¿No? Repetimos viejos patrones de un hombre destituido. Ahora miren, dice la palabra, en aquel tiempo, nadie les enseñará diciendo, conoce a Dios. Porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy el Evangelio no es una enseñanza. El Evangelio no es una enseñanza a poner en práctica. No lo es. Lo fue para el hombre destituido, pero no para nosotros. El Evangelio es espíritu y vida. No es una enseñanza. La enseñanza es un velo. No te permite ver a Cristo. ¿No? ¿Se ve eso o lo explico un poquito más? ¿Sí o no? Toda la escritura funcionaba de esa manera. Les doy un ejemplo. Supongan que ustedes
son muy malos en matemática en el colegio, ¿no? Que deben haber varios de acá, que se la llevaron varios años, ¿verdad? Entonces van a un profesor, el profesor, digamos que el que sabe que es un genio en matemática, ¿no? No viene a enseñarte. No viene a enseñarte. ¿Qué hace? Por algún motivo logra meterse dentro de vos. Y vos no hacés la prueba. ¿Quién la hace? Y él sabe de verdad. ¿Se entiende? No es Dios enseñándome, es Él en mí. ¿Nosotros qué hacemos? Cuando nosotros queremos enseñarle a los padres a ser padres, ¿no? Y hacemos reuniones de padres. Y yo no digo que esté mal, el problema es el abordaje. Porque en este pacto nadie le va a enseñar. Porque Dios es Padre. Jesús dijo, si me viste a mí, ¿viste? O sea que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Esposo, Dios es hermano, Dios es familia. ¿Y dónde encontrás cómo ser padre? Desde la primera letra hasta la última. ¿Dónde encontrás cómo ser hijo? Desde la primera letra hasta la última de la Escritura. Todo habla de Él. Toda la expresión de... Miren, todo lo que necesita una esposa es que su esposo se santifique. Porque la expresión del esposo está en Cristo. O vas a actuar conforme a una lista de comportamiento, o es espíritu y vida, o es el esposo, expresándose en vos, Cristo expresándose en vos, amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Es espíritu y vida, no es una enseñanza. La enseñanza es un velo. No te permite ver a la persona. Nosotros le decimos al Evangelio, mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio. Pero el Evangelio no es un mensaje, es una persona. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Que yo te hable de esa persona. ¿Qué quiere decir? Es un cartel que señala a la persona, pero el Evangelio es la persona. Yo te estoy dando un anuncio, pero no predicamos el Evangelio a menos que vos veas a Cristo en mí, porque el Evangelio es Él. ¿No? Entonces, yo digo siempre, uno de los momentos más felices de la familia es cuando llega el día en que nos vamos de vacaciones, ¿no? Sobre todo cuando nuestros hijos son chiquitos y puedes meter toda la familia en el auto con todas esas expectativas, tus hijos que odian el colegio ya se van de vacaciones y estamos todos ahí felices. Y cuando vas por la ruta, ves carteles. ¿Y qué dicen los carteles? Falta menos. Todo el tiempo dicen, a menos que agarre un camino incorrecto, ¿no? Los carteles dicen, falta menos. Y vas mirando que los kilómetros se van acortando, y cuando estás por llegar a la ciudad, bajás una carpa, te estableces al lado del cartel y te quedás a pasar las vacaciones ahí. ¿Y por qué yo preferiría un cartel antes de llegar a la ciudad a la cual estoy yendo? ¿Verdad? Todos los carteles señalan a Cristo. ¿Entienden? Pero no podemos quedarnos con los carteles, porque el cartel no me permite ver a la persona. No somos gente anunciando el Evangelio. Estamos en aquel que es el Evangelio y nunca el mundo le va a conocer a menos que vea a Cristo en mí. La iglesia es Cristo en nosotros. No un montón de gente buena, no. ¿Saben cuál es la gloria del matrimonio? Que revela el misterio de la relación de Cristo con la iglesia, del cual es el esposo y la iglesia es la esposa. ¿Cuál es la gloria del matrimonio? La gloria del matrimonio no son dos personas que se ponen de acuerdo para caminar juntos, eso no es el diseño divino. La gloria del matrimonio son dos personas que renuncian por completo a sus voluntades para hacer solo la voluntad de Dios. ¿Cuál es el mayor problema de los matrimonios?
que ella no es como a él le gusta, ni él es como a ella le gusta. ¿No es cierto? Pero porque nunca entendieron el diseño divino, el diseño eterno del matrimonio. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la gloria del uno en la iglesia? Un montón de gente que ha renunciado por completo a sus voluntades para que nos gobierne su voluntad. Si esto nunca se nos revela, muestra la realidad de hoy, ¿no? Hay casi 45.000 grupos diferentes evangélicos en el mundo. Pero lo que dice la palabra de Dios es: hablen todos una misma cosa, tengan un mismo parecer, una misma mente, un mismo sentir en Cristo Jesús. Esto no es una utopía, es una realidad eterna. Pero a menos que menguemos, a menos que nos dejemos gobernar por la mente de Cristo, por que le devolvamos el gobierno de la iglesia a Dios, esto no va a ocurrir. La unidad no es un objetivo para la iglesia, es la consecuencia de operar en el uno, de estar muerto, que yo mengüe, vive crucificado para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Cristo solo se expresa en el uno. Cuando Él se expresa, la unidad ya está hecha. O sea, no está en el futuro la unidad. La unidad está en el presente eterno de Dios. Pero no la vamos a ver a menos que actuemos conforme a lo que Él dice que somos en Él. Amén. Así que nosotros decimos cosas como esta. Miren, si me dan unos minutos más. Estamos haciendo la obra para el Señor, ¿no? Y yo digo, estamos haciendo la obra para el Señor. ¿Quién está haciendo la obra? Nosotros. Y si yo digo, Dios está haciendo la obra a través nuestro, ¿quién hace la obra? ¿No es lo mismo? Es opuesto. Escuchen, digo esto porque las palabras no son inocentes. Crean conceptos, modelan. Son peligrosas. Y trasladamos los problemas, ¿no? Cuando uno dice, esta mañana pasé por la iglesia, todos sabemos que la iglesia no es el edificio, pero seguimos hablando igual, ¿saben por qué? Porque nos entendemos. Pero le seguimos pasando el problema a las futuras generaciones, que después dicen, me fui de la iglesia o no fui a la iglesia. Pero el que es la iglesia no puede irse de la iglesia. Ahora, fíjense este detalle. El salmista dice, servid a Jehová con alegría, en Salmo 102. ¿No? Después viene Jesús en Marcos 10:45 y dice, yo no vine para ser servido. Es genial. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo? ¿Hay que servirle o no hay que servirle? ¿No? Entonces, cuando uno encuentra una contradicción en las Escrituras, ¿qué tiene que hacer? Cavar profundo, bien profundo. ¿Verdad? Entonces, hay algo que acá yo tengo que entender. Si Dios dice que hay que servirle y después Jesús dice no viene para ser servido, quiere decir que Dios quiere ser servido de una manera que yo ignoro. Ahora, si hay una manera de servir que deshonra a Dios, yo tengo que saberlo. Hechos capítulo 17, verso 24-25 dice esto, miren. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que Él es el Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos de manos de hombre, ni puede ser honrado ni servido por manos de hombres. Y esto es como, Dios no puede ser servido. Esto es un punto fundamental. Dios no necesita de nuestro servicio. Es genial, porque rompe estructuras de generaciones y generaciones, y lo increíble que esto estuvo siempre acá. Dios no puede ser servido como si necesitara de algo. Dios no necesita nuestro servicio porque Él no necesita de nada, mucho menos de nuestro servicio. ¿Por qué? Bueno, puesto porque es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Esto puede ser la peor noticia o la mejor noticia. Si vos te crees talentoso, es capaz que esto, como le pasó a los escribas y fariseos, ¿no? El Señor le dijo,
ustedes quieren ajustar un poco su vida, ¿no es cierto? Pero quieren correr una carrera que ni siquiera empezaron, están muertos. ¿No? O sea, eso fue precisamente el motivo por el cual pidieron su crucifixión. Les vino a escupir el asado, digamos, ¿no es cierto? Pero para aquel que se siente incapaz, aquel que es pequeño, quebrantado, humilde, aquel que tiembla ante su palabra, esto es una gran noticia. Y viene Pablo y dice, porque yo anuncio el Evangelio, pero no tengo de qué jactarme, no tengo de qué gloriarme, pues yo predico porque me es impuesta necesidad. Y explica algo, no predicamos el Evangelio, ni servimos a Dios porque Dios lo necesite, sino porque lo necesitamos nosotros. ¿Saben qué cosas hacemos por necesidad nosotros? Respirar, por ejemplo. ¿Ustedes creen que predicamos por el sentido del deber? Digamos, o porque respiramos por el sentido de la responsabilidad, sino porque lo necesitamos para vivir. O sea, lo que Pablo está diciendo, todo aquel que nació de nuevo no puede vivir sin predicar porque él es impuesta necesidad. Si hay vida, da señales de vida. Si hay vida, hay fruto. Y aquel que está en Cristo no puede vivir, no puede estar tranquilo si no le da a conocer. Y si eso no está ocurriendo, algo bien serio está pasando. Me estoy pareciendo más a un evangélico que a un hijo de Dios. Así que, primer punto, no trabajamos para Dios. Dios hace la obra. Y más vale que la haga Él, porque si no en vano trabajan todos los edificadores. ¿Verdad? Así que quiere decir que Dios no busca personas que trabajen para Él, sino que busca personas que le permitan a Él obrar poderosamente en ellos y a través de ellos. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo decir que yo vivo para Dios a que Cristo viva su vida en mí. No es lo mismo. No es lo mismo actuar como Cristo a que Cristo actúe en mí. ¿Eso lo ven o no? ¿Sí? Yo siempre cuento, bueno, hay una película que se llama El Sustituto, no sé si alguno la vio, trabaja en Angelina Jolie, es un testimonio real, ¿no? Donde desaparece el hijo de ella, de esta madre. Y como la prensa le dio a conocer, se convierte en un problema de Estado. Desde el gobierno dicen, encuentren a ese pibe urgente. Pero no aparece. Así que la policía decide traerle otro chico a la madre. La madre cuando lo ve dice, ese no es mi hijo. Le dijeron, bueno, más o menos. O sea, más o menos la misma edad, el mismo color de pelo. Yo digo, acá hay muchas madres, ¿verdad? ¿Qué locura nos puede hacer creer que una madre quiere algo que se parezca a su hijo? Una madre quiere a su hijo. Dios no quiere nada que se parezca a su hijo. Dios quiere a su hijo. No somos gente queriendo parecernos a Cristo. No. Es Cristo en nosotros el Evangelio. Dios quiere a su hijo. No nos quiere parecidos a Él. Quiere a su hijo viviendo en nosotros. No vivimos para Él, es Él viviendo en nosotros. No es lo mismo. Porque el abordaje para actuar como Cristo es esforzándome, pero el abordaje para que Cristo viva en mí es estando crucificado juntamente con Él. Son dos cosas completamente distintas. Uno me va a llevar al fracaso de manera permanente porque nadie puede vivir como Cristo. Nadie. El hombre natural, en su sustancia, no puede hacer otra cosa más que pecar. Pero el Cristo que habita en mí es todo lo que el Padre quiere. Es todo lo que le glorifica. Es aquel que complace al Padre en todo. Yo no puedo amar a mis enemigos, pero el Cristo que está en mí murió por amor a ellos. Él es todo lo que glorifica a Dios.
y que expresa el motivo por el cual fuimos creados. Amén. O sea, si vos seguís orando por cosas o tropezando con la misma piedra millones de veces, es por eso. No lo vas a poder lograr, a menos que vivas crucificado juntamente con Él. Salmo 50 dice esto: no tomaré de tu casa becerros, porque mía es toda bestia del bosque. O sea, es como que yo vaya a tu casa, agarre algo de tu casa y te diga, tomá, te lo regalo. ¿Cómo le vas a dar algo que es de Dios? Y Él dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ahora, mirá lo que dice Marcos 2:17. Marcos 2:17 dice esto: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Saben lo que está diciendo? Es, los enfermos no sirven a los médicos. ¿Se entiende o no? ¿Qué hacen los médicos? Siguen sus prescripciones, lo que hacen los enfermos, siguen las prescripciones del médico, ¿para qué? Para obtener vida. El cristiano es esencialmente convalecencia. Eso decía Watchman Nee. Watchman Nee decía que todo aquel que pasó por la cruz sabe que la muerte te despoja de todo. La cruz te despoja de todo, ¿no? Y del otro lado quedamos pequeños, quebrantados, humildes, sin ninguna posibilidad de poder hacer algo para Dios, a menos que sea Cristo quien la haga a través nuestro. Y entonces lo que se ve no es una obra humana, sino una obra divina. Es Dios quien edifica la casa. Y este pasaje, que para mí es crucial, dice, Romanos 4:4 y 5 dice esto: pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Entiende lo que dice? Miren, si ustedes van a un restaurante, viene un mozo, ¿qué hace el mozo? ¿Te sirve o no? Pero cuando llega fin de mes, bueno, no le regalás la plata. O sea, ¿qué es eso? Un salario, porque él trabajó. Lo que está diciendo el Señor, si vos estás trabajando, no es gracia, es deuda. Pero si no obras, sino que me dejas a mí obrar, si es gracia, entonces es eso. Si vos crees aquel que justifica al impío, te es contado por justicia. Es Dios quien hace la obra. No podemos poner a Dios en el carácter de beneficiario. Los únicos beneficiados en el Evangelio somos nosotros. Y mirá, te leo un último pasaje que para mí es poesía. Dice el Salmo 123:2, dice: he aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Sabes qué está diciendo? Dice, yo veo como el Señor me toma en sus manos, como yo instrumento en sus manos, y Él hace la obra utilizándome a mí, y yo lo miro a Él como esperando recibir de Él misericordia. Entonces, ¿qué es servir a Dios? Miren, por ejemplo, esto es un instrumento, ¿no? Un celular es un instrumento. Y a mí me sirve. Para lo que yo quiero usarlo, a mí esto me sirve. Pues yo lo pongo acá y no lo toco más, por sí mismo no sirve para nada. ¿Verdad? Y es más, hasta se convierte en una molestia. Che, ¿quién dejó esto? ¿De quién es? Llévelo, digamos, porque... ¿Cuándo es útil? Bueno, cuando yo lo tomo en mis manos y lo utilizo para el fin para el cual fue creado. ¿Cuándo le servimos a Dios?
como cuando instrumentos en sus manos. Él nos toma en sus manos y Él hace la obra y nos utiliza para el fin para el cual fuimos creados, que es para su gloria. No hacemos la obra, la hace Él. Por lo tanto, toda la gloria es para... y se cumple el motivo por el cual fuimos creados. Y entonces Pablo dice esto, lo ve a los corintios, lo ve discutir quién había servido más. Y él dice, muchachos, esperen, si vamos a hablar de servir, yo serví más que todos ustedes. Pero lo que les quiero explicar es que no fui yo, fue la gracia de Cristo en mí. Y no osaría hablar de otra cosa que no sea de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pero no puedo ser un instrumento en sus manos, a menos que yo exprese una completa inutilidad de mi persona adámica. Si yo no estoy crucificado juntamente con Él, Él no es en mí la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es perdiendo la vida como se gana. Porque aquel que quiera ganar la vida la va a perder, pero el que pierda su vida por amor a Cristo la va a hallar. Dios quiere ver a su Hijo. La iglesia es la expresión perfecta de su propio Hijo. No somos gente buena. Él es bueno. Él es quien se tiene que ver. Amén. Cerra tus ojos, por favor. Te ruego por la gracia que nos aborda, que nos fue concedida. No repitamos viejos patrones. Nada de lo que Dios revela es para emocionarnos, pero sino para entender nuestra realidad. La realidad eterna de Cristo en nosotros. Decirle, Señor, si me diste hoy una medida de entendimiento mayor, yo necesito ser transformado. Si hay algo que yo quise conservar de mi vida, hoy entiendo que es perdiéndola. ¿Cómo se gana la vida? Toma mi vida por completo, mis decisiones, mis proyectos personales, mis sueños humanos, y te entrego todo, todo. Pero no para que me mejores, sino para que cumplas tu propósito eterno en mi vida, para que tu gracia se exprese en plenitud en mi vida y no seas yo a quien vean, sino que a Cristo, al Cristo que habita en mí, el Cristo que portamos, sea visto, para expresar la gloria para la cual me creaste, para el progreso del Evangelio, para que Él sea visto, para que actuemos en el uno y el mundo crea. Dice, Señor, yo acá estoy, hácelo conmigo, no pases de largo porque yo quiero darte mi vida, el gobierno de todas mis decisiones, de mi matrimonio, de mi familia, de tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén.